Estamos con Sergio Asbun, aquí en el Derribador. Sergio, 20 años han pasado del bicampeonato del 2003. Primero, felicidades y sobre todo gracias también de parte de toda esa hinchada por ese año maravilloso. Bueno, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes, los radioescuchas. Creo que hace 20 años hemos logrado algo muy importante para nuestra institución. Ha sido un trabajo muy intenso, pero creo que ha dado frutos ese año en 2003. Un bicampeonato muy bien merecido, hemos ganado todo y creo que es un orgullo para la historia y para nuestra querida institución Gualbinegro. La historia no es solo del 2003, vos comenzaste el trabajo ya antes, ¿no? Yo en el 97 ya fui presidente del Tigre hasta el 98, después fui a la federación hasta el 2001 y de ahí volví el 2002 para armar lo que fue el 2003-2004, donde ganamos en los 2 años 3 de los 4 campeonatos. El bicampeonato ha sido algo muy importante, donde ha habido una química muy interesante entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Creo que ha sido algo que jamás me olvidaré y toda la inversión que hice dio su fruto. Hay una idea de que ese 2003, ese grupo lo armó el profesor Orozco. ¿Fue tan así? Orozco tuvo el 2002 parte de la aparición, pero el 2003 es que lo armé principalmente yo, algunos de mi directorio y bueno, estuvo Néstor, que también tuvo mucho que ver y complementamos inclusive con Guillermo y con varios otros el equipo y se dio todo y creo que ha sido algo que jamás nos vamos a olvidar. ¿Cuál es la historia de la llegada de Néstor? ¿Cómo lo consiguieron? En ese momento era un hombre rutilante, un campeón del mundo, un hombre que había dirigido a Independiente hace poquito. Bueno, Néstor fue alguien que me contactó y al tiro él y yo tuvimos una química muy interesante y se vino. Y creo que eso ha sido porque ha sido un momento donde hemos podido cohesionar muy bien entre dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, y era como una familia muy estrecha donde hemos tenido unos vínculos que ha hecho que eso sea un éxito de A a la Z. ¿El técnico era caro? Razonable. Néstor era muy razonable y se merecía mucho más. Además de que Die Strongest en aquel momento venía de varias frustraciones, ¿no? Muchas frustraciones después de 10 años y creo que lo logramos y fue un orgullo dar 2 vueltas olímpicas en Santa Cruz y en La Paz y creo que eso hace que todo lo que uno invierte y todo lo que uno se dedica y sacrifica dé su resultado y fue algo que jamás lo olvidaré. A ver, ya lo habías traído a Gijena un año antes, pero todavía no funcionaba, no era el delantero que uno esperaba. Vino Sartori, vino la embajada Cochabambina, que son un montón, Visoria, Carballo. ¿Cómo fue Cucharón, Higuchi, por ejemplo, que venía de volver? Un grupo de todo lado y creo que se armó mucho. Mauricio Soria, no podemos olvidarlo. Ha sido muy importante ese grupo y ha habido una cohesión. Estaba obviamente Sandro Coelho. Claro, porque había gente que ya venía a Sandro Coelho en el 97 y estaba con nosotros. Y después ya el 2004 es cuando yo lo compré y lo traje para el Tigre a Pablo Escobar. Hay un detalle de Sandro, contó, justo hablando de estos 20 años, decía, antes del 2003 inclusive estaba por irme porque la gente pensaba que yo era hasta de mala suerte, por eso no salíamos campeones, y vos lo mantuviste como capitán. Pero obvio, Sandro ha sido parte de la historia, ha sido un referente, el 8 de nuestra querida institución, y jamás lo íbamos a dejar. Y además, él era mucha parte de lo que yo había comenzado con el fútbol en el año 97-98. El primer campeonato del 2003 fue el más peligroso por ahí, porque hubo el tema de las demandas, de las denuncias, pero también fue el más grato porque se lo consiguió afuera, ese partido con Blooming afuera jugando en Santa Cruz. Fue impresionante haber ganado ese torneo. ¿Por qué? Porque no solo que teníamos en contra lo de Cristaldo, que ha sido un referente con nosotros, y toda la historia que nos han creado de los extranjeros, de todo, ha hecho que la hinchada y todo lo que es el componente de fútbol Die Strongest haya logrado esa cohesión
que nadie nos paraba y no perdíamos nada. Hay la fotografía de ese día en Santa Cruz, de vos elevado en hombros de varios hinchas, de jugadores. Fue como una revancha de lo que había pasado. Por ejemplo, tú ya habías sido el 97, el 98 presidente y no pudiste salir campeón. ¿Fue una revancha ese título? Más que revancha, fue el fruto de un trabajo extraordinario que hicimos toda esa época desde el 2002. Y creo que eso es un honor. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas bien, se planificó bien y bueno, creo que una de las pocas personas que sabe cómo armar un equipo yo en el fútbol, porque lo he estudiado, pues soy yo. Ese es tu mérito, saber elegir a la gente. Ese es un mérito, pero el mérito es de todos. El mérito es de la hinchada, el mérito es inclusive de la familia que se sacrifica, el mérito es de los jugadores, del cuerpo técnico, de la gente administrativa. Es un mérito que en ese momento no nos los quitaba nadie y lo hicimos. ¿Qué dirigente te ayudó más o qué dirigentes te ayudaron más en esa? Todos. Está pues Ronald Crespo, estaba hasta Héctor Montes, estaba inclusive Freddy Telles, estaban los vicepresidentes. Creo que así. Es más, muchos de ellos comenzaron con vos. Claro, muchos. Hemos traído a mucha gente que han empezado, Crespo, Héctor Montes, y creo que eso ha hecho de que sigamos y el Strong se mantenga de la institución más importante de nuestro país en el fútbol. Don Ramiro Bustillos, ¿cuánto también aportó, puso de sí y aportó en esa época. Porque a veces eras vos, era Ramiro Bustillos los que más aparecían a veces, dando explicaciones cuando las cosas se ponían a veces feas, ¿no? Así es, siempre poniendo la cara, pero bueno, ha sido un trabajo de equipo. Y Ramiro Bustillos ha sido una parte importante en esa época. El segundo torneo fue mucho más tranquilo, mucho más liviano. Más difícil, y creo que se dio ya hacia el final cuando estábamos un punto por debajo y podemos lograr victorias seguidas y el equipo contrario tuvo un tropiezo con Aurora. Claro, ese partido por la noche, del miércoles por la noche, casi fue una victoria para The Strongest sin jugar, ¿no? Así fue, y creo que eso ha dado ya el toque para lograr el bicampeonato. ¿Tuvo más alegría el salir campeón, ese segundo campeonato, porque ya fue con la gente, ya fue en el Siles, como que ya se había preparado algo? Bueno, ya fue muy emocionante y se esperaba obviamente poder lograrlo, pero creo que ha sido un trabajo de un año excepcional en la historia de nuestra institución. ¿Qué recuerdos tienes de ese último partido del 2003? Ganando 2-0, faltando 5 minutos, y Aurora metió un gol, y esos 4 minutos yo ya estaba al borde de la cancha. Fueron demasiada tensión, pero lo logramos. Sergio, ¿ese año tuviste alguna cábala en especial? ¿Ese año? Ese 2003, algo que... El 2003 la cábala era que estaba bien seguro que sacaba el primer campeonato, y el segundo ha sido una bendición de Dios. ¿Qué te dijeron en la familia? Porque vos tienes linaje gualdinegro, o sea, tienes genética gualdinegra, pero también... La familia siempre apoyó. Pero también la familia sabe que esto del fútbol es muy ingrato, ¿no? Es muy ingrato, y después del 2003, bueno, ya ellos se pusieron más duros y fue más difícil cuando volví el 2009 a la institución por tercera vez. Hay gente que te ha ayudado mucho en esa época. Don Jorge Jové, por ejemplo, el señor Sanginés, por ejemplo. John, Jorge, Ronald, Héctor, toditos han apoyado muchos dirigentes, Peñalosa. Había muchos dirigentes que siempre han estado, inclusive Eduardo Angulo ha estado con nosotros. Ha sido bien interesante. Hemos hecho el Museo del Tigre con una persona que ha invertido mucho, y bueno, eso no sé dónde estará, pero bueno, son cosas que se han hecho con mucho cariño, muy transparente, con dedicación absoluta a nuestra institución. ¿Cómo quedó tu bolsillo después del 2003? Bueno, muy duro en todo lado, las 3 veces, y el 2009 y 10 y 11, ahí se acabó. Pero en el 2003 no tenías ni premios de Libertadores, no tenías premios. Sí, los ingresos han sido muy, pero cuando uno quiere y cuando Dios te apoya, yo creo que hace que las cosas se den. Hoy en día el fútbol tiene mucho más ingresos y hay que saber administrarlos, pero a nuestra institución le falta
dedicarse a otros temas, no solamente al equipo de la primera división del fútbol profesional. Ese 2003, ¿cuál fue el mayor regalo de diciembre? Aparte de los títulos, ¿no? ¿Tuviste alguna satisfacción extra? ¿Algún reconocimiento especial que te llegó? ¿Alguien que te felicitó que no lo esperabas? La hinchada antes del 2003 y hasta el día de hoy reconocen la labor que hemos hecho y la labor que yo hice por mi querida institución, y donde voy soy bien recibido y bien apreciado, y eso no me lo quitará nadie hasta el día de hoy, hasta mis últimos días. ¿Y la familia qué te dijo? La familia ha criticado, ha estado participando, ha sido partícipe y creo que le ha gustado mucho. Claro, porque vos vienes de... O sea, tu apellido es como decir Strongets. Así es, y creo que eso hace que lo que nos vamos a llevar a la otra vida es estas satisfacciones que hemos tenido, especialmente con mi querida institución. ¿Guardas algo del 2003? ¿Alguna camiseta, una medalla, algo? Tengo, pero lo he regalado a la mayoría porque yo no me apego a las cosas materiales. No, nada. Nada, solo el recuerdo y la bendición de Dios. ¿Y fotografías de esas cosas? Tengo todo eso, fotografías, tengo libros, tengo periódicos, recortes, todo eso sí. ¿Por qué algo que comenzó con tanto esfuerzo y con tanta garra no terminó siendo un proceso largo como los que hay hoy en día? Claro, ya eran 2 años, pero en el 2004 conseguimos el segundo campeonato, que fue muy interesante. Pero ya no fue lo mismo, ¿no? Ya no fue lo mismo, pero fue también un logro más para la institución. Hasta ahí yo llegué. Es verdad que como que había un acuerdo en ese tema de la presidencia, de que después casi era obligatorio que entre Pacheco, se llegó a un acuerdo. No, Pacheco fue un dirigente que apoyó también a la institución y después del 2004 él decidió asumir y continuó haciendo una labor y obviamente desinteresada, ¿no? ¿Ya con el tiempo te dolió un poquito que ese grupo que habías armado se haya deshecho? Evidente, duele porque uno trabaja, como así volvió el 2008 a la institución y de una situación muy crítica la armé y me costó muchísimo, pero dejé una gran base para el 2011, donde ya vino Kurt y pudo cosechar lo que nosotros sembramos y supo manejar las cosas de ahí en adelante en algún tiempo para el tricampeonato. Hoy te sigues hablando con los jugadores, con Clausen. Con todos sigo hablando, Clausen estoy un poquito, no lo veo, no lo ubico, pero él siempre es parte de mi éxito y mi historia, y yo lo aprecio mucho. ¿Qué recuerdo tienes de Ariel Víctor? Ariel Víctor y todos los recuerdos era cómo hemos trabajado junto con los jugadores, cómo hemos cenado, lo que preparaban ellos, comida italiana con los jugadores, lo que hablábamos de fútbol. Creo que todo eso ha sido algo demasiado importante y ha sido el éxito que hemos obtenido. Fue familia ese grupo, ¿no? Más que familia, en todo sentido. Estamos en vivo en esta edición aquí en la señal del derribador, 20 años del bicampeonato del 2003.